Oiga, hoy ando de fortuna en fortuna, conversando con gente maravillosa. Le doy la bienvenida esta mañana en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga María Herrera. Esta mañana vamos a hablar de sentir vergüenza. Bienvenida, María. Hola, Elena, qué gusto, qué orgullo que ¿Qué hoy tal? me entrevistes hoy. Oiga, hacemos trampa porque nosotros ya estábamos hablando de qué es sentir vergüenza. Algunos nos criticamos horrible cuando nos vemos en un video, cuando nos vemos en una foto, ¿no? Pero hay otras cosas más complicadas. Duermes y roncas y dices, ronco. Y cuando alguien te critica esto, también te da esta vergüenza. Sí, aumentan las vergüenzas porque finalmente una cosa es ser tímido y una cosa es la timidez y otra cosa es sentir vergüenza de ti. Sentir vergüenza de ti tiene que ver con que no te sientes suficiente en nada, con que tienes un diálogo interno muy destructivo que tiene que ver con decir, no soy buena, no hago las cosas bien, soy fea, tener odio por tu cuerpo, por cómo hablas, por cómo duermes, por cómo roncas, Ay, qué horror. por cómo existes, ¿no? Esa vergüenza de sí es una vergüenza muy autodestructiva que además está muy acompañada con un colectivo, el colectivo de la familia, el colectivo social que como que te va guiando a decir tú no vales y tú introyectas esa no validez y a veces es una mezcla de vergüenzas, es la vergüenza que tienes de lo que tú eres, porque además tu mamá o tu papá sintieron vergüenza de sí mismos, que además te la transmitieron a ti. Eso te ¿no? quería preguntar, ¿no solo se aprende, también se hereda o se aprende? Se aprende y se hereda, si no cortas, si no hay alguien que llega a decir, rompo este ciclo donde tengo vergüenza de mí, tengo vergüenza de mi familia. ¿Cuántas veces no tenemos esa vergüenza de saber que tenemos un pariente que es alcohólico, que es adicto, que es un estafador, que es un ladrón, que es un abusador, ¿no? Sí. Claro, y en ese saber que esa persona de tu familia es eso, tú sientes una vergüenza tan grande por ser parte de esa persona, por pertenecer a esa familia, ¿no? Y entonces pueden ampliarse estos ciclos de vergüenza donde no para tu diálogo interno, donde te la vives acusándote de algo por no ser, por ejemplo, ahorita hay gente que se muere de vergüenza por estar gorda y no quiere salir a la calle y en todos sus demás ámbitos se nulifica. Todo basado en el asunto de la gordura, ¿no? En el asunto de no tener dinero, de no ser popular, ¿no? Y más ahora los jóvenes, ¿no? Que tienen no pueden con la frustración, pero la terapia para todo, o tu compromiso contigo, porque puedes ir a terapia y si no estás comprometido, pues no sirve de nada, ¿no? Sí, gastar en terapia nada más porque crees que la terapeuta te va a resolver la vida y te va a dar, te tienes una varita mágica para transformar, polvos mágicos para que te reivindiques contigo. No, en la terapia tiene que ver con enfrentar cuáles son esos miedos y esas situaciones donde tú estás haciendo que te vayas al pozo, ¿no? Y hacerte cargo de eso. No solamente me doy cuenta que estoy mal, sino me hago cargo de que estoy mal. Y la vergüenza es una de las situaciones de vida más drásticas, porque además lo vives hasta en los sueños. Ay, qué hasta en los sueños vives situaciones de sueño, de vergüenza. Piensa en cómo las jóvenes y los jóvenes rechazan su cuerpo. Hablábamos el otro día del nivel de ganancias que se obtienen a partir de la sensación de las personas de sentirse inapropiadas por su cuerpo, cómo gana la cosmética, cómo ganan las operaciones de niñas, adolescentes. Hablemos de un Corea del Sur que su principal objetivo es no ser quienes son, sí, sí. ¿no? Sino transformarnos. Ay, es tan importante la identidad, no solo cultural, sino física, que te da el lugar donde naciste. Sí, es increíble cómo parar. Cómo parar. Primero, parar significa que puedas ir y pedir ayuda, porque a veces solo no puedes. La vergüenza además te mete en un lugar oscuro. Ay, qué horror. Te mete en un lugar oscuro donde dices, no quiero que me vean,
no quiero que sepan quién soy, no quiero que sepan que soy torpe, que soy tonto, que soy estúpida, ¿no? Que soy mala persona incluso, ¿no? O sea, hay unos calificativos que no tienen ni siquiera razón de ser, pero que cuando aparece en ti como una obsesión, algo que viviste como una vergüenza muy grande, alguien que me dijo alguna vez, es que cuando mi papá me decía, eres una vergüenza, no te debía haber tenido. Wow. Pensemos con qué frecuencia las madres, los padres, los abuelos, los tíos le repiten eso a sus hijos e hijas, pero además ellos lo escucharon, ¿no? Decir, ¿cómo naciste así? ¿De quién serás hijo? Pero hay que parar. Hay que parar ese maltrato, esa violencia, y hay que parar uno mismo con ese diálogo interno, acercándonos a terapias, a ver muchos contenidos que hay en la televisión sobre qué podemos hacer, comparar este diálogo interno que lo único que hace es meternos en un hoyo sin salida. Imagínate toda la vergüenza que traía el asunto de la pandemia con este famoso síndrome del impostor. Que no teníamos, que decíamos, ¿cómo estoy existiendo? ¿No? No estoy pudiendo ir a trabajar, no tengo trabajo, no puedo solventar a mi familia, como si en ese momento tú fueras el único y absoluto responsable de algo que sucedió a todo el mundo. Yo te cuento de manera personal que fui de las primeras en contagiarme, quién sabe por qué razón, porque usaba guantes, cubreboca, careta, etcétera, y a mí me daba mucha vergüenza dentro de mi casa haberme contagiado. Y además en el encierro, en el principio de la pandemia, era muy complicado. Pero es que hay que parar, porque si no, eso te lleva a cosas muy drásticas, porque puede llevar a una persona a verdaderas enfermedades mentales, a no poder buscar ayuda, pero también algo, lectura, algo, paz contigo. Sí. Hay muchas lecturas, hay muchas meditaciones guiadas que tienen que ver con la vergüenza. Hay una psicóloga que es mi mentora, una de mis mentoras favoritas, que se llama Virginia Gawel, que es una argentina que tiene un programa que se llama Mapas para la Vida. Ay, qué y chévere. Ella habla muy profundamente del asunto de la vergüenza. ¿Está en YouTube? Está en YouTube, búsquenla. Y tiene un libro que es mi libro de cabecera para trabajar en terapia, que se llama El fin del autoodio. Ay, qué buen Así de título. fuerte, que lo vamos, si quieren, a tratar la siguiente semana, porque idea. ella en su gran experiencia de terapeuta se dio cuenta que lo que tenemos las personas es un gran nivel de autoodio, de que no nos aceptamos, no hay una aceptación de uno mismo, no hay una aceptación de lo que vives, de lo que eres, y entonces vives luchando contra ti todo el tiempo para ser quien no eres. Quiero ser otra persona, ¿no? Pero lo más importante es que hay manera de remediarlo. Hay manera. Porque encontrar el camino hacia quererte a ti, que es creo que la base de una vida feliz. Sí. Olvídate de que si los demás te quieren o no, ¿no? Sí. Entonces hay manera de hacerlo. Muchas veces pedimos que los demás nos quieran y nos acepten. Pero luego hay un dicho, una vez alguien le dijo a una persona, le dijo, ¿de qué sirve que yo te quiera como una persona de 1000 si tú solamente te quieres como una persona de 20 centavos? Gran frase. Gran frase. ¿De qué sirve que todo mundo te diga qué brillante eres, qué inteligente eres, qué bien te ves, cómo admiro en ti tal cosa, si cuando te vas a tu soledad lo único que te dices es qué poca cosa eres, qué poco vales, no eres lo suficiente, ¿no? Entonces, esta emoción, que por cierto aparece como de flashazo en la película Intensamente 2, y es una que van a desarrollar porque está ligada con otra que no desarrollaron, pero que hubo un final después de los letreritos, ¿cómo se llama? Subtítulos. De los subtítulos. Ah, no, de los créditos. De los créditos sí, apareció una que apareció de flashazo, que es El secreto más oscuro, ¿no? Porque muchos tenemos secretos oscuros que sí son oscurísimos, pero somos seres humanos y hay que aprender cómo transitamos ese camino de ese secreto oscuro, cómo salir de ese secreto oscuro, cómo expresarnos a nosotros mismos ese secreto oscuro. Y claro, hay secretos oscuros muy oscuros, como los de los violadores, como los de los abusadores, como de la gente altamente corrupta, asesina, ¿no? Pero hay cosas muy pequeñas
que no tuvieran razón de ser para tener ese secreto y lo vivimos como lo peor que hicimos en nuestra vida cuando no hemos matado a nadie. Sí, como cualquier persona somos capaces de hacer daño a alguien, de hacernos daño y de que alguien nos haga daño, ¿no? Pero el autorrechazo que sentimos con este asunto de la vergüenza es tan grave, que puede llevar a vidas infelices de muchas personas, porque si tú sientes vergüenza de ti eternamente sin que cortes este destino, se lo transmites a tus hijos y al transmitírselo estás generando personas con muy poca aceptación de sí, con mucha frustración, con mucho dolor. Y ojo con la lengua que tenemos las personas en las escuelas, como los maestros. Hay maestros maravillosos que acompañan a sus alumnos cuando más se dan cuenta que viven violencia, que viven estas situaciones, pero hay otros que se ensañan con estas criaturas que están viviendo mucho dolor. Pero hay manera de parar, y una manera de parar es asistir a terapia en Maitri, La Vida en Armonía. Maitri, La Vida en Armonía, ¿Número? María Herrera Páramo, en Facebook y en Instagram, 99 95 52 78 67. Se lo aprendió. Vamos con Cristian. Gracias, María, es un placer hablar Gracias, contigo. igualmente. Hay manera de parar. Vea intensamente. Vamos con Cristian, que tiene más información.